Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos comunidad, una vez más a un encuentro aquí en la pantalla de Luminaria Televisión. Un placer que estén con nosotros. Hoy vamos a estar charlando con Luz, Ariana Valle. Un placer, la verdad, que se vayan uniendo aquí a este directo. Vamos a estar charlando sobre la importancia de no compartir diagnósticos. Ahora en minutos le voy a contar quién es ella, quién es Luz. Pero antes le quiero comentar que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube como Luminaria Televisión. Será un placer tenerlos ahí también. Aprovecho de saludar a todas aquellas personas que nos ven en diferido por esa plataforma. Y también nos pueden seguir aquí en Instagram como Luminaria Televisión, por supuesto. ¿Quién es Luz Ariana Valle? Ella es psicóloga colombiana, es especialista en desarrollo humano, terapeuta cuántica con más de 18 años de experiencia como consteladora familiar, es creadora del Encuentro de Constelaciones Sin Fronteras, autora del libro Miedo al abandono en la relación de pareja. Va a ser un placer, la verdad, conversar con ella sobre este tema, la importancia de no comprar diagnósticos. Ahí está con nosotros. La vamos a este directo, por supuesto, así podemos charlar de este tema súper interesante. Los estoy leyendo aquí, cuéntenme desde dónde nos están mirando, por supuesto, también así vamos compartiendo con toda la gente, compartiendo con toda la gente desde dónde están. Aquí le voy a enviar la solicitud a Luz, así se suma con nosotros, por supuesto. Ella es psicóloga colombiana, especialista en desarrollo humano y vamos a estar charlando sobre la importancia de no comprar diagnósticos. Ahí está. Solicitudes. A ver si la deja sumarse. Ya estoy disponible, nos pone ahí Luz. Bueno, solo tenés que aceptar ahí la solicitud que te envío, así te unís a nuestro directo y podemos empezar a conversar, por supuesto. No puede unirse. A ver, vamos a ver por aquí. Si le envío la solicitud. Si no, lo que hacemos, por supuesto, es iniciar otro vivo directamente. Así podemos iniciar. Ahí está. Hola, Hola, Luz. ¿cómo estás? Bien, bienvenida aquí a la pantalla de Luminario. Un placer. Muchas gracias por la invitación, es un gusto. Yo soy bastante novata en Instagram, manejo más Facebook, YouTube y demás, pero bueno, aquí vamos aprendiendo. Sin duda, todo es un aprendizaje. Así Bueno, es. Luz, la verdad que leyendo recién tu hoja de vida, tu hoja de ruta, la verdad, eh, tenés una larga experiencia, pero por qué este tema, la importancia de no comprar diagnósticos? Porque como terapeuta me llegan muchas personas con diagnósticos y ya se nombran como tal, ¿no? Es decir, es que doctora, yo soy bipolar o soy depresiva, ¿no? Entonces, llegan con este diagnóstico y se enmarcan y crean toda una realidad con relación a ese diagnóstico recibido, ¿sí? Ujú. Entonces, creo que es más limitante para la persona cuando entra de esa manera con un diagnóstico. Entonces, sí quisiera como que conversáramos un poco de qué sí y qué no frente a un diagnóstico. ¿Y qué es un diagnóstico? Bien, un diagnóstico es, digamos que, un proceso por el cual se identifica una enfermedad, una afección, una lesión, y para eso se necesita el reconocimiento, análisis, una evaluación, sobre todo la observación, digamos, de los síntomas, ¿no? Entonces, cuando se cumplen determinados síntomas, señales o características, entonces decimos, esto corresponde más a esta enfermedad, aunque muchas enfermedades comparten varios síntomas, ¿no? De ahí que sea muy frecuente también diagnósticos errados o equivocados, porque se leen dos o tres señales
y se cree que es ese diagnóstico y realmente puede estar correspondiendo a otra situación, ¿no? Sí, 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 sin duda. Y a ti, en tus terapias, ¿cuáles son los diagnósticos más frecuentes que te llegan? Bueno, como psicóloga llega mucho el tema de soy ansiosa, soy bipolar, soy depresiva, soy maníaco depresiva, soy esquizofrénico, ¿no? Entonces, Ujú. ¿qué es lo que ocurre con esta etiqueta? Que las personas se determinan como tal dentro de esa etiqueta con el soy. No es lo mismo decir yo soy, ¿sí? Que incluye toda la estructura del ser, ¿sí? A Ujú. decir yo tengo, por ejemplo, cáncer. La gente no suele decir yo soy cáncer, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de lo que tiene que ver con lo emocional, que sí es yo soy. Entonces, el yo tengo significa que estoy hablando en presente, yo tengo. Eso quiere decir que puede haber un pasado en el que eso no estaba y también puede haber un futuro en el que eso no esté. Mientras que si yo digo yo soy bipolar, es una estructura permanente. No está ligado al tiempo, está ligado a la esencia, ¿no? Entonces es muy importante la forma en que lo hablamos o en que lo enunciamos, porque la palabra tiene poder. Entonces es distinto decir yo tengo comportamientos obsesivos a decir yo soy obsesivo compulsivo. ¿Mm? Y Entonces, esa etiqueta influye en nosotros. por supuesto que influye, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando yo tengo una etiqueta, todo mi mundo se estructura o se reestructura Ujú. en base o con base a ese diagnóstico, ¿no? Entonces, eh, empiezo a revisar entonces cuáles son los principios que corresponden a ese diagnóstico. Los síntomas, la severidad, cuál es el desarrollo de la enfermedad y empiezo a generar comportamientos o señales acordes a eso que yo creo que ya soy, ¿no? Entonces, no sé si se han dado cuenta que ahora la gente ya no le da tos, ahora la gente ya no le da gripa, ¿sí? Ujú. Ahora la gente tiene otra cosa muy de moda, ¿sí? Ujú. Entonces, tosió, no, eso es que ya. Le subió fiebre, eso es que ya, ¿no? Entonces, inmediatamente toda mi realidad se reorganiza con relación a ese diagnóstico. ¿Y cuál es el problema? Que nosotros, y lo vemos no solamente con lo que está pasando ahorita con el tema de la pandemia, sino que muchas personas pueden Ujú. haber convivido con una enfermedad sin darse cuenta y durar muchos años. Pero en el momento en que le dan el diagnóstico de que tiene cáncer, de que tiene VIH, que tiene COVID, Ujú. el proceso de enfermedad se acelera, ¿sí? Y se acelera también por el miedo, ¿sí? El miedo hace que tú empieces a sentir síntomas, ¿sí? Que terminas atrayendo, ¿por qué? Porque construyes una realidad con base a eso que estás esperando que suceda, ¿sí? Ujú. Entonces, si yo tengo tos, pues tengo tos, si tengo gripa, estoy con un resfrío, ¿sí? Pero no le empiezo a poner de que es otra cosa, que le empiezo a sumar, porque va a terminar, yo creo que esta pandemia se ha llevado a muchas personas más por miedo que por la misma enfermedad, ¿no? Porque ha terminado Ujú. construyendo una realidad en base a ese diagnóstico. Y cómo podemos manejar esos miedos ante un diagnóstico que nos dan, por ejemplo? Sí, lo primero, y esto es muy importante porque no estoy diciendo que no sean importantes los diagnósticos, Ujú. ni que esté en contra de los diagnósticos, ¿sí? Aunque yo en psicología no trabajo con diagnósticos. El DSM-5 revisado, yo no sé cuándo en mi época eran DSM-3, o sea, estoy hablando de hace, el DSM-3 revisado. Eso ha cambiado mucho, que es como este vademecum de psicología, ¿no? Que va haciendo. Pero yo nunca trabajé con diagnósticos precisamente porque creo que eso circunscribe a la persona y no permite ver al ser que hay detrás de esos síntomas. Entonces, una invitación que yo les haría es,
presten atención a los síntomas. O sea, los síntomas o la enfermedad está ahí por algo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay algo que ya se salió de cauce, que ya no está en armonía, que al salirse de cauce está generando inflamación, dolor, rigidez, es exceso o es carencia, ¿sí? Ujú. Muchas personas acallan los síntomas tan pronto aparecen con medicamentos. Es decir, ay, me está como doliendo la cabeza. Y es hasta como doliendo. O sea, ni siquiera es que me esté doliendo, no, es que como que me está doliendo. O me quiere doler la cabeza. Entonces, como Ujú. me quiere doler la cabeza, me tomo de una vez el acetaminofén, bueno, el Dolex, lo que fuera, ¿cierto? Para acallar el síntoma y no le presto atención a qué es lo que mi cuerpo me está diciendo con ese dolor de cabeza, con esa tensión en los hombros, con esa rigidez, con esa migraña, con ese dolor, con esa inflamación. El cuerpo me está queriendo decir algo, hay un mensaje detrás de ese síntoma. Entonces, antes de ir a acallarlo con medicamentos o con intervenciones, bien vale la dicha entrar a revisar qué me quiere decir esos síntomas. Entonces, otra cosa que ocurre es que muchos medicamentos ayudan precisamente a disminuir el síntoma, a quietarlo, pero no va a la causa. No va, o sea, alivia el síntoma, pero no está sanando realmente la causa. ¿Por qué? Ujú. Porque la desconozco, solamente quería bajarme la fiebre. Pero puede haber un problema de riñones que no le estoy prestando atención porque lo que hice fue, ¿sí? Eh, quitarlo. Lo mismo que tengo una diarrea excesiva y entonces me tomo un medicamento para quitarla cuando puede haber una infección y lo que debería hacer es ayudar a que mi cuerpo elimine lo que necesita eliminar y no trancarla, ¿sí? Además de que el efecto de muchos medicamentos pues son buenos para una cosa y dañan cuatro o cinco, ¿no? Sí, sí. Entonces, y eso es pues también toda la mafia de la farmacéutica, porque entre más Ujú. enferme de otras cosas, pues entonces ya no solamente es esto, sino que tómese la milanta para que lo que le va a producir esta pastilla y luego, ¿no? Y le van sumando Ujú. detrás de cada medicamento. Como dice un dicho, que resultó más, que es peor el remedio que la enfermedad. Sí, sí, acá también se usa. ¿Y qué alternativas podemos tener para entender ese mensaje de los síntomas? Qué buena pregunta, porque me parece que eso es importante. No estoy diciendo no, pero que sí, ¿no? ¿Qué sí puedo hacer? Claro. Entonces, lo primero que invitaría yo también es a que entremos en contacto con nuestro cuerpo, ¿sí? A poder sentir, oiga, esta sensación que tengo en mi lado derecho debajo de las costillas es raro, es diferente. Que empiece, mucha gente tiene una conexión con el carro que tiene un ruidito, le está sonando algo y ya sabe porque conoce muy bien el carro. Pues este es nuestro vehículo, el cuerpo. Entonces también deberíamos estar en la capacidad de reconocer, ¿sí? Cuando hay algo que cambia de funcionamiento, cuando un alimento, por ejemplo, me cae mal, me inflama. Entonces, aprender a reconocer el cuerpo. Importante aprender a hablarle a nuestros órganos, ¿sí? Podemos también, cuando hay un órgano afectado, por ejemplo, mirar en Google, ahí sí, cómo es ese órgano sano y empezar a visualizarlo, empezar a hablarle al órgano, qué me quiere decir con este síntoma, con esta enfermedad. También nos podemos apoyar mucho en la psicología psicosomática, que es esta relación entre la mente y el cuerpo. No Ujú. necesitamos ir muy allá para darnos cuenta que cuando yo tengo miedo, todo mi cuerpo se expresa con taquicardia, con sudoración, ¿sí? Que la rabia, por ejemplo, inmediatamente tensiona la quijada, Ujú. los Ujú. puños se cierran, los ojos se saltan, el pecho sale porque estoy dispuesta para la pelea. Empiezo a generar un montón de síntomas, ¿sí? La rabia me puede hacer doler la cabeza, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Entonces, no hay que ir muy allá en la ciencia para darnos cuenta cómo los estados emocionales están en esta relación con el cuerpo. También está la biodescodificación. Entonces, en la biodescodificación podemos mirar esto de qué órganos es el que está afectado o cuál es la enfermedad, o si está en el lado derecho, si está en el lado izquierdo, para mirar el origen
emocional y metafísico de la enfermedad, y bueno, mi área que son las constelaciones familiares. Entonces, a través de las constelaciones también podemos mirar tanto, digamos, como esa transgresión del orden, ¿sí? O de lo sistémico, y también lo que traemos a nivel de transgeneracional. En una constelación uno puede constelar la enfermedad, puede constelar el síntoma, puede constelar el órgano afectado o puede constelar el efecto que, ¿sí? Aquello que me impide. Por ejemplo, puede ser la ceguera, los ojos o la incapacidad para ver. ¿Me entiendes? O sea, se puede Sí. abordar de diferentes lados. ¿Y cómo es ese tipo de terapia? Las constelaciones, a mí me gusta mucho hacerla en grupo, es decir, donde otras personas representan al consultante, representa la enfermedad o el órgano o el síntoma, lo que te decía, ¿sí? Y podemos ir a mirar si el origen viene, por ejemplo, de línea materna, de línea paterna, se hacen unos movimientos, se hacen unas frases sanadoras y se busca otra vez encontrar el equilibrio, ¿sí? Por un lado, encontrar el equilibrio y por el otro, cuando son enfermedades que se repiten en el sistema generación tras generación, también hacer un corte amoroso de esa repetición, desde la comprensión, desde darle lugar a lo excluido, desde dejar de representar a alguien del sistema, ¿sí? O sea, las dinámicas pueden ser distintas. Las constelaciones también se hacen con plantillas, se hacen con muñecos, se hacen con visualización, digamos que hay diferentes formas. A mí me gustan con personas, ahora online, todas las sesiones las estoy haciendo online, pues antes las hacíamos presenciales, ¿no? Ujú. Entonces, pero es una alternativa que nos permite ver en una sola sesión Bien. como desatar ese nudo, eso que estaba allí trancado, generando. ¿Para qué? Para que después de la constelación, por ejemplo, el medicamento que estaba tomando haga efecto, ¿sí? Entonces puede ser que ya no necesite la cirugía o puede ser que sí la necesite, sea menos traumático, es decir, que sí puede ayudar a generar, no quiero decir que con una constelación ya la persona quedó sana, ¿sí? Aunque casos sí se han visto, eh, pero pues no es lo que podríamos decirle a la persona, usted hace una constelación y ya, no, pero sí le ayuda un poco a poner en orden eso que ha generado porque la cirugía, volvemos nuevamente, va al síntoma, pero no está sanando el origen, ¿sí? Claro. Ujú. La Y, posibilidad de que vuelva a aparecer la enfermedad o que aparezca representado en otro síntoma, pues es muy, muy alta. y en tu caso fusionás las dos terapias, la psicología y constelaciones familiares. Realmente con otra adicional, que tiene que ver Ajá. con liberación de emociones. Yo trabajo desde la psicología, bueno, no le podemos decir psicología, más bien desde la cuántica, ¿sí? La cuántica aplicada a procesos psicológicos y emocionales. Entonces hago liberación de emociones, liberación de bioshocks, quitar patrones, cambio de creencias limitantes. Bueno, realmente son como más de 50 herramientas que utilizo en consulta individual para poder aliviar. Entonces ayuda muchísimo trabajar desde, digamos que tengo la experiencia de más de 20 años como psicóloga clínica, ¿sí? Pero ahorita ayudada con esta tecnología, con esta alta tecnología, yo digo, es como utilizar estas herramientas cuánticas, es la tecnología avanzada aplicada a estos procesos emocionales. Y la constelación nos permite como esta profundidad para ver dentro de lo sistémico y lo transgeneracional qué origen tiene la enfermedad. Entonces, puedo decir que personas que tenían unos diagnósticos de depresión desde hacía muchísimos años, en procesos de 2 meses, de 3 meses, el cambio es absolutamente significativo. Ujú. Personas con bipolaridad también he atendido y también son unos cambios muy, muy significativos que durante años de la medicina tradicional no habían logrado ver esos cambios. Ok. Em,
Invito a todas aquellas personas que tengan alguna duda, alguna consulta, lo pueden hacer a través del box de preguntas que se encuentra aquí debajo con el signo de interrogación o de pregunta. Ahí pueden tocar y nos escriben sus preguntas, que los estamos leyendo, por supuesto. ¿En qué consiste la liberación de emociones? La liberación de emociones tiene como, digamos, como origen la metodología del doctor Bradley Nelson del código de la emoción. Pero dentro de la técnica que yo utilizo, hace un proceso de optimización, ¿sí? Y es una conexión con el campo cuántico que leo a través de ya la experiencia. Antes se leía, digamos que a través de los mismos protocolos que da el doctor Bradley Nelson, que es una plantilla de emociones, pero después me he dado cuenta que muchas emociones no estaban allí consignadas, ¿sí? Y de alguna manera, después de miles de sesiones, ya me llega la información, digamos, directa. La siento mucho, cada persona tiene como diferentes estilos, pero yo soy muy corporal, muy kinestésica, entonces me llega mucho la sensación o corporal, o la imagen, o la palabra, ¿sí? Y lo que hago a través del test de kinesiología es verificar que sea esa emoción y se libera como en diferentes planos, ¿cierto? Desde las ADN, desde las partículas atómicas y subatómicas, desde las mitocondrias, desde el cuerpo físico, psíquico, espiritual, es decir, como en diferentes ámbitos, se retira esa información. La información que es energía, no es nada más, ¿sí? Nosotros vivimos en un campo de pura información. Entonces se retira y luego se testa para saber si ese síntoma que está, esa emoción estaba, ya no está, ¿sí? Entonces se testa y se da cuenta de que ya no está. Yo digo que ahorita no me tienen que contar toda la historia, es que Luz Adriana, cuando yo era pequeñita y me abandonaron y entonces yo sufrí porque el abuso sexual, no me tienen que contar nada de esa historia. Lo que es como si yo pasara por un escáner y viera allí como esos puntos en los cuales hay que llegar a intervenir y hacer ahorita una cirugía de pulmón, que antes era a corazón abierto, ahora se hace por la paroscopia. Entonces, a nivel psicológico también es ir, detectar esa emoción, ese patrón de repetición, ese bioshock que viene generando ciertos síntomas, cómo retirarlos, ¿sí? Eso me permite también medir los niveles de conciencia basados en el libro del poder frente a la fuerza, del doctor David Hawkins, y al revisar, cuando quitamos estas emociones, estos patrones, estos bioshock, el nivel de conciencia de la persona sube. Y lo mejor es que la gente lo nota, es decir, tanto la misma persona en la vuelta de 2 meses, yo en algunos casos he tomado fotos del antes y el después, y el rostro cambia, los ojos están más brillosos, la piel reluce, la gente está más animada, la gente en su trabajo dice, ¿qué te estás haciendo? Que te vemos cambiado, ¿cómo te ves de bien? ¿No? Hasta te ves más joven. Es decir, hay una sensación de cambio real. Yo pienso que los cambios se tienen que notar y si no, no son. ¿Y en cuánto tiempo se ven cambios? Te podría decir que desde la primera sesión se ven cambios. Ayer estaba trabajando con una persona, no me dijo que le dolía ni nada, sino que yo liberando, no sé qué, yo le decía, esta emoción está muy en la parte de los hombros, siento como aquí en el pecho, porque como te digo, yo soy kinestésica, entonces es como si tuviera en la parte de atrás de la espalda, como esta zona, ¿sí? Un dolor y un peso, no sé qué. Bueno, y seguimos liberando otras cosas, y le iba contando, en algunos casos, no en todas, voy mostrando esta más en la cabeza, esta más en tal lado, ¿sí? O qué sensación me genera. Y cuando terminó la sesión, me dijo, Luz Adriana, tenía un dolor en este brazo que no lo podía mover, ¿sí? Y mire, ahora ya lo puedo mover, ¿sí? Entonces, hay cambios como hasta de ese corte, ¿sí? Okay. Pero, digamos, los procesos son de 2 meses, no son procesos a 2 años, a 5 años, como ocurría anteriormente con la psicología tradicional. ¿Y qué recomendás y qué no recomendás? Perfecto. ¿Qué no recomiendo? Primero, que no se defina como la enfermedad, es decir, evitar el soy y el apellido de la enfermedad.
Lo otro, no jugar bingo en Google con los síntomas. ¿Qué quiere decir eso? La gente tiene un síntoma y se va a Google a una enfermedad y empieza a decir, este síntoma lo tengo, lo tengo, bingo, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que me parece importante. Lo tercero, creer que la solución está afuera, en el poder del médico, del gurú, del psicólogo, de los medicamentos. Son ayudas y son muy valiosas y podemos recurrir a ellos cuando no podemos hacerlo por nosotros mismos, porque es igual que si yo tengo una fractura. Si yo tengo una fractura, necesito una radiografía, necesito que me enyesen, luego necesito que me quiten el yeso, necesito hacer la fisioterapia para volver otra vez al movimiento normal, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que a veces nos quedamos con el yeso forever, ¿no? O sea, para toda la vida y a nivel emocional me refiero, ¿no? Entonces, no, necesitamos esas ayudas, pero no quedarnos en esas ayudas, no entregarle nuestro poder a ese externo. Si tengo una herida, esa herida, si no ha sanado bien, tiene costra, ¿no? Hace costra, hace caracha, decimos aquí también. Y yo trato de que no me la toquen, de no estrellármela con nada, aunque casi siempre me la estrello, ¿sí? Porque me duele, porque está inflamada, está irritada. Si yo voy al médico, el médico tiene que quitar la costra, ¿sí? Tiene pus, ese pus hiede, ¿sí? Entonces, el olor, digamos, del pus, hay que quitarla, hay que sacar el pus, hay que desinfectar la herida. Si es muy profunda, hay que coserla. Pero ¿quién sana el cuerpo? El cuerpo, no es el médico. El médico limpia la herida, la desinfecta, cose, pero quien tiene la posibilidad de sanar la herida es el mismo cuerpo, de generar allí todo el proceso de sanación. Es igual en lo emocional. El psicólogo está allí, ¿sí? Para desinfectar la herida, para sacar, pero quien tiene la posibilidad de sanar es la misma persona. Y entonces, y lo otro que me parece clave, en lo que no recomiendo, es no dejes que el miedo te consuma y te lleve a crear realidades que no jueguen a tu favor. Dice Miguel Valls, de Escuela Cristal, de que como este es un universo de información, en este universo de información todos son mitos, ¿no? Así como sería el cristianismo, el judaísmo, todos serían mitos. Entonces él dice, móntate en el mito que juegue a tu favor, el que más te favorezca. Entonces, subirme al mito de que yo soy bipolar, ¿me suma? No. ¿Ves? Entonces, ¿en cuál me subo? En el otro donde yo puedo entrar a mirar qué está ocurriendo conmigo, ¿sí? Que estoy en estos, como con estas dos polos, ¿sí? Y entro a mirar sin un diagnóstico, sin etiquetar, pero entro a reconocer qué es lo que está ocurriendo allí, ¿sí? Y lo pongo a jugar a mi favor. Entonces, importante, no al miedo. Ok. Te invito que bajes un poquito la cámara, así no te tapa la pregunta y después leemos. Ahí, perfecto. Acá Luisa nos pregunta, siento un dolor constante en el pecho, como angustia contenida. ¿Qué puede ser? Bueno, digamos que no podemos jugar a adivinar, porque pueden ser muchas cosas, pero generalmente con liberación de emociones salen emociones de angustia, de ansiedad, de zozobra, de agobio, que pueden generar rápidamente cambios en la desaparición de estos síntomas. Entonces, digamos que lo primero sería como hacer ese tipo de liberación, porque ahí ya sabemos que va quedando, como dicen, ¿no? Entiendo. Al principio hablaste de bipolaridad. ¿Qué es? ¿Cómo es una persona bipolar? Una persona bipolar está en dos extremos, digamos. Hay momentos en que está demasiado activa, ¿sí? En que está propositiva, puede escribir un libro en una noche, ¿no? Está muy activa,
pero hay épocas o momentos en los que está absolutamente de baja energía, está depresiva, no quiere salir, no se quiere bañar, no se quiere, ¿sí? O se quiere, prefiere estar quieta por largos periodos, es decir, que salta de un estado anímico a otro de manera más marcada, porque todo lo hacemos, o sea, nosotros podemos estar muy contentos en un momento y salimos y alguien se nos atravesó y ya nos dañó el día, decimos, no, es que ya se me dañó el día, y podemos pasar de un estado a otro todo el tiempo, ¿sí? Pero en el bipolar estos estados son más profundos y con mayor duración, digamos, ¿no? Ok. Y una persona ansiosa? La persona ansiosa tiene una sensación permanente de zozobra, de no hallarse, de, puede estar asociado también a otros estados como un ataque de pánico. eh, es una sensación de estar siempre como por fuera de tiempo, ¿no? Porque es una sensación además de acelere, ¿sí? Ok. Entonces, hay una percepción allí. Es decir, te lo estoy diciendo más en esta percepción que en los términos médicos o psicológicos. Y, y siempre un diagnóstico de algún profesional es certero o puede no serlo. Puede no serlo. Muchos son certeros, pero puede no serlo. El Ujú. problema es que hay personas que han terminado haciéndole cirugías porque tienen que quitar algo y se dan cuenta que no era eso, ¿no? O sea, que no estaba. A mi mami le diagnosticaron cáncer Ujú. de útero, se le hizo todo el proceso cuántico, digamos, ¿sí? De liberación de emociones, de médicos cósmicos, de códigos de curación. Ella hizo meditación, se colocó en un grupo de oración. Ella misma con que nos deja a todos una gran enseñanza, porque la forma en que ella recibió el diagnóstico es enferma yo, enfermo el médico, yo lo que estoy es bien, ¿sí? Entonces, y nunca se quejó, nunca estuvo, ¿sí? Y ahí decía, además, si este es mi momento, me puedo ir tranquila, yo ya viví lo que tenía que vivir, o sea, en un desapego también, no desde el miedo, ¿sí? Creo que la mayor ganancia ahí fue no desde el miedo, pero Ujú. llama la atención, y lo estoy contando, es porque cuando le hacen la cirugía, o sea, ya hay un diagnóstico, hay unos Ujú. exámenes que dice que hay cáncer, todo, ¿no? Ujú. Hacemos toda esta intervención que acabo de contar desde esta parte más cuántica y cuando le hacen la cirugía, el médico nos dice, ni el anestesiólogo ni yo vimos rastros de cáncer. Igual le quitamos útero, le quitamos todo, lo mandamos a patología, pues ellos siempre piensan que a uno le sobran partes, entonces eh, mandaron a patología y cuando miraron la patología no parecía nada, ¿sí? Wow, wow, Entonces, wow. eh, no siempre, o sea, no, yo creo que realmente el diagnóstico estaba, lo que creo es que hubo un proceso de sanación, ¿sí? Ok, Y que ya sí. no necesitaba más eso, bueno, igual. Pero para muchas otras personas también ha ocurrido esto que te digo, ¿no? O sea, que ese diagnóstico puede no serlo, puede ser tratado mal. Muchas personas han muerto también porque les han mandado unos medicamentos que no son, que no les sirvieron, al cual le hicieron alergia, ¿sí? Entonces, yo pienso que en caso de un accidente, pues por supuesto, lo primero que hay que hacer es intervención quirúrgica, ¿sí? Se está desangrando, o sea, por supuesto, y eso salva vidas, ¿sí? Pero yo creería que una cirugía no es el primer paso a una enfermedad que no es producto de, de, de una malformación o de un accidente, o sea, ¿sí? Hay cosas que requieren como que ese sea el primer paso y después hacemos médicos cósmicos y después hacemos liberación de emociones, pero ahorita cósale la aorta que no se va a sangrar, ¿sí? Ujú. Es claro eso, ¿no? Ok, ok. Entonces, eso. Acá nos preguntan qué es el proceso de los médicos cósmicos.
Bien, digamos que ya corresponde a una técnica un poco más, bueno, digamos a un concepto mucho más macro y es que reconocemos que no solamente estamos nosotros, que no solamente existe este plano, sino que hay otros planos dimensionales, otros planos donde hay seres de alta frecuencia, entonces hay personas que pueden trabajar con ángeles, hay personas o con maestros ascendidos, es decir, ya corresponde como a otra concepción, ¿sí? Y básicamente están conformados por, digamos que se dice que el arcángel Rafael es el comandante de los médicos cósmicos, ¿no? Es como el jefe de todos los médicos cósmicos, pero estarían médicos que fueron médicos, algunos son médicos que estuvieron en la Tierra, digamos, ¿sí? Y que al morir y trascender se han convertido, por ejemplo, en estos médicos cósmicos, pero también hay representantes de otras galaxias, de otros mundos que para nosotros son ajenos, y se habla de que estarían de diferente. Y básicamente lo que hacemos es el convocar a estos médicos, el permitir su intervención, el agradecer la intervención, ¿sí? Dentro de algo que finalmente, como todos son mitos, volvemos a lo mismo, ¿cuál es el que más te suma? Pues si este me ayuda, si este, ahí Ujú. funciona, ¿no? Y De la tiene que ver misma con manera que yo me muero por el miedo Ujú. a la enfermedad, de la misma manera me sano si creo que hay otras ayudas fuera, ¿no? Ok, ok, ok. ¿Tiene que ver, médicos cósmicos tiene que ver algo con la 5D? Digamos que la 5D está hablando de una frecuencia específica, la quinta dimensión. Estos Sí, médicos pueden estar en diferentes dimensiones, ok, en novena, en 11, en quinta, pueden estar en diferentes dimensiones. ok, ok, ok. Pero Luz, ese sería solamente una de las tantas herramientas que utilizamos. Están los códigos de curación del doctor también, eh, Bruce Lipton no, se me acaba de ir. Ya, te digo. Bueno, tengo dos libros por aquí a la mano, pero ya ahorita se me escaparon. ok, De, ok, no hay problema. del código, bueno, el código de curación. ¿Sí? Entonces, hay muchísimas herramientas y hay otras que han sido canalizadas, que han sido bajadas directamente. De última, después, déjanos en los comentarios el libro o el autor que no apareció ahora, pero en algún momento aparecerá, seguro. Ese se Luz, los tengo que decir, pero déjenme un instante. Bueno, aquí está. Ya lo encontré. Este es el código de curación. ok, ¿Sí? sí, sí, se ve. Este. Y está el código de la emoción, que es el de Bradley Nelson. Ok, Pero bueno, son muchas las referencias que podemos encontrar allí. Hay otras herramientas muy similares, como por ejemplo el método Integra, también es ujú, algo similar, digamos, ¿no? Tú me hacías entiendo. una pregunta antes de terminar, si quisiera decir, porque tú me decías lo que no recomiendo y lo que sí recomiendo. Te dije lo que Ujú, no recomiendo y quisiera terminar con lo que sí recomiendo, ok, ¿sí? ok. Entonces, que es retomando lo que ya de alguna manera había dicho, y es uno, recupera tu poder personal y el poder sobre tu cuerpo. Creo que eso es fundamental. Dos, Ujú. presta atención a las señales y a los mensajes que traen los síntomas o una enfermedad. Antes de acallarlos, mira, porque ahí hay un mensaje para ti, un mensaje de sanación y de evolución. Tres, busca ayuda con la conciencia clara de que es eso, una ayuda, pero que tú sigues teniendo el poder. Entiendo. ¿Sí? Y en Bien. palabras de Joe Dispensa, dice, crea un nuevo tú. ¿Sí? Entonces él nos Bien. dice, donde ese nuevo tú no necesite de esa enfermedad, porque el que necesita ese diagnóstico y esa enfermedad es el tú que eres ahora. Ok, Entonces creo que esa interesante. invitación de Joe Dispensa me parece clave. Súper, súper interesante. Creo que me gustaría, estamos llegando ya al final de esta entrevista.
pero me gustaría cerrar con esta pregunta que nos deja Capilla, que es ¿cuál es la mejor forma de conectarse con las emociones? Bueno, las emociones son naturales, o sea, las estamos sintiendo todo el tiempo, ¿sí? O sea, son naturales a la experiencia humana. Ujú. En liberación de emociones hablamos específicamente de lo que son la liberación de emociones atrapadas. ¿Qué quiere decir eso? Si, si yo voy conduciendo y si me atraviesa alguien y se me salta el mal genio, yo puedo salir por la cabeza, sacar la cabeza por la ventanilla y decirle, mira por dónde va, desgraciado, lo que fuera, y esa emoción de enojo salió. O sea, esa emoción no quedó atrapada. Ok. Pero si hay un jefe que me está diciendo todo el tiempo sin decirme, pero tenía que ser mujer, pero ¿qué más espera de usted? Y yo no lo puedo mandar al carajo porque de eso depende mi subsistencia. No Ujú. quiero perder mi empleo. Esa emoción es una emoción atrapada. ¿Por qué? Porque se queda allí, no la puedo sacar. Lo Ujú. mismo ocurre con un atraco, por ejemplo. Es una emoción que me sobrepasa, ¿no? Ujú. Y estas emociones atrapadas pueden ser propias, es decir, son mías por las condiciones que puedo haber pasado. Pueden Ujú. ser prenatales, es decir, que mamá las sintió cuando yo estaba en vientre, o pueden ser heredadas de la familia materna o paterna. Y he encontrado emociones heredadas hasta de 13 generaciones atrás. Wow. Entonces, difícil darte la específica o cómo. Ok, ok. Bueno, Luz, muchísimas gracias. La verdad, súper interesante conversar contigo y ha sido un placer. Gracias, Tomás. Igual para mí. Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, espero haber dejado un poquito de luces o de inquietud, por lo menos a que sigan buscando. Sin duda, sin duda. Y pueden seguir buscando, por supuesto, en nuestro feed aquí en Instagram con muchísimo más contenido como este, Despertando Conciencia sobre todo. Y en nuestro canal de YouTube como Luminaria Televisión. Ahí van a encontrar muchísimas más entrevistas y contenido para seguir disfrutando. Bueno, y a mí me encuentran como Luz Adriana Valle, como Luz Ok. Adriana Bienestar Consciente, como Escuela Multidimensional de Conciencia. Ujú. Entonces la página es luzadriana.com o Escuela Multidimensional de Conciencia. Y en Facebook me encuentran como Luz Adriana Bienestar Conciencia o como Escuela. El encuentro, que fue por la línea que me acabo de conectar, es porque acaba de pasar el encuentro de Constelaciones Sin Fronteras, que yo organizo y se acaba de hacer el cuarto encuentro. Entonces, no me dio tiempo de cambiarla y entré por ahí. Ok. No, no hay problema, no hay problema. Muchísimas Muchas gracias gracias a ti y muchísimas gracias a todos los que se unieron. y Nos vemos, bendiciones para todos, de salud y demás. sin duda, nos vemos en una próxima emisión aquí en Luminaria Televisión. Hasta pronto. Gracias.